Tal vez en el fondo ya lo sabías. Esta persona ha estado cargando algo durante mucho tiempo, durante meses, quizá incluso más. Lo ha sostenido con todas sus fuerzas cada vez que intentaba salir a la superficie. Pero ahora ya no puede mantenerse oculto. Está saliendo, no lentamente, no de forma suave, sino de golpe, como algo que finalmente se quedó sin espacio para seguir escondido. Esa grieta que sentiste detrás de su silencio, esa sensación que te daba miedo creer, esa intuición que incluso intentaste negar convenciéndote de que era imaginación tuya, nunca fue imaginación. Siempre fue real. Ese peso que notabas debajo de sus palabras cuando hablaba de cualquier cosa menos de lo único que realmente importaba. Esa pausa extra que hacía sin razón aparente. Ese cambio en su respiración que no sabías explicar. Ese momento en que sus ojos se quedaban en los tuyos un poco más de lo normal y luego se apartaban rápidamente, como si hubieran mostrado algo que todavía no estaban listos para revelar. Nada de eso lo inventaste. Nada fue producto de tu esperanza, de tu nostalgia o de tu deseo de que algo existiera. Lo que estabas sintiendo era real. Era una confesión creciendo en silencio dentro de esa persona, volviéndose más pesada con cada día que pasaba. Y ahora esa verdad está más cerca de salir que nunca antes. Permite que tu cuerpo se relaje por un momento y entiende esto. Lo que estás a punto de recibir no nació ayer. Viajó a través del silencio, del tiempo, de las dudas, de las distancias, hasta llegar exactamente a este momento. Como si todo hubiera estado moviéndose lentamente para que esto ocurriera ahora. Como si tu alma hubiera pedido respuestas y finalmente algo comenzó a moverse. Algo está ocurriendo dentro de esta persona y ya no puede detenerlo, ni explicarlo con lógica, ni ignorarlo como antes. Todo empezó de forma muy silenciosa, tan silenciosa que creyó que podría controlarlo. Pensó que podía guardarlo en un rincón oscuro del pecho y seguir con su vida normalmente, como alguien que guarda un secreto y decide no mirarlo directamente. Intentó llenar su vida de ruido, de ocupaciones, de conversaciones sin importancia, de distracciones, todo para que el silencio nunca fuera lo suficientemente profundo como para que la verdad se volviera imposible de ignorar. Pero esto no era un secreto común. Era algo más grande que ella. Algo que parecía existir desde antes de que ustedes se conocieran. Como si hubiera una verdad escrita en el espacio entre ustedes dos mucho antes de que sus caminos se cruzaran. Ella no eligió sentir esto. Simplemente ocurrió. Como un río que no elige su destino, pero inevitablemente termina siguiendo su curso. Intentó ignorarlo, intentó llamarlo estrés, cansancio, confusión, algo temporal que iba a desaparecer con el tiempo. Pero no desapareció. Creció. Y ahora lo que necesita decirte ocupa tanto espacio dentro de ella que casi no queda lugar para nada más. Lo siente en la garganta cada vez que intenta hablar. Lo siente en las manos inquietas cuando está cerca de decir algo importante. Lo siente en el pecho, como si algo empujara desde adentro queriendo salir. Lo que necesita decirte no es solo un pensamiento. Es algo que ya forma parte de lo que ella es. Algo dentro de ella se rompió hace poco. Pero no de forma violenta, no como se rompe algo de golpe, sino como el hielo de un lago cuando empieza a agrietarse antes de que el agua vuelva a moverse. Un sonido que nadie escucha, excepto el propio hielo. Porque la mente puede mentir, puede inventar excusas, puede justificar el silencio, puede construir historias para evitar la verdad. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo siempre sabe. Y su cuerpo ha estado reaccionando a esta verdad durante mucho tiempo. Su alma ha estado empujando esa confesión desde adentro, presionando contra su pecho, contra su garganta, contra su silencio, pidiendo ser liberada, pidiendo ser dicha, pidiendo llegar a la única persona a la que realmente estaba destinada. La grieta comenzó mucho antes de que ella entendiera lo que estaba pasando. Primero fue una tensión en la mandíbula cada vez que escuchaba tu nombre. Luego un calor en el pecho sin explicación. Después un peso detrás de los ojos, como lágrimas que no podían salir. No porque no existieran, sino porque las palabras a las que pertenecían todavía estaban encerradas detrás de una puerta que su orgullo, su miedo o su inseguridad se negaban a abrir. Pero esa puerta ya no está tan cerrada como antes. Y aquí está algo importante que debes entender.
A veces las personas no guardan silencio porque no sienten nada. Guardan silencio porque lo que sienten es demasiado grande, demasiado importante, demasiado arriesgado como para decirlo sin miedo a cambiarlo todo. Porque hay verdades que, una vez dichas, cambian la historia para siempre. Y hay personas que no tienen miedo de sentir. Tienen miedo de lo que pasará después de hablar. Pero esa grieta ya no está quieta. Ahora se está expandiendo, y la puerta que durante tanto tiempo mantuvo todo encerrado está empezando a ceder. Si siempre tuviste la sensación de que ella escondía algo de ti, entonces confía en eso, porque tu corazón estaba percibiendo algo incluso cuando sus palabras no decían nada. La verdad está mucho más cerca de salir ahora que en cualquier otro momento. Y cuanto más esa verdad sube a la superficie, más difícil se vuelve para ella fingir que todo está bien. Puede estar rodeada de gente, sentada en lugares llenos de conversaciones, risas y ruido, y aún así sentirse completamente sola. No porque no haya personas a su alrededor, sino porque la única persona con la que realmente quiere hablar eres tú. Y lo único que realmente quiere decir es precisamente lo que sigue guardando. Todo lo demás se vuelve ruido. Conversaciones vacías que solo llenan el espacio mientras el silencio verdadero, el importante, sigue diciendo tu nombre en el centro de todo. Ella sonríe cuando debe sonreír, asiente cuando se espera que lo haga, responde cuando le hablan, pero detrás de cada gesto hay una tensión constante, como si estuviera actuando un papel que ya no recuerda haber elegido. Su rostro a veces parece una máscara que olvidó cómo quitarse. Más de una vez empezó a decir algo importante. Frases que casi llegaron al borde de la confesión. Momentos en los que parecía que finalmente iba a hablar. Pero en el último segundo retrocedió, tragándose las palabras como si fueran demasiado pesadas para dejarlas salir. Ha estado rodeando esta verdad como alguien que camina alrededor de una llama. Tiene miedo de tocarla, pero al mismo tiempo no puede dejar de acercarse. Y es posible que tú hayas sentido esos momentos. Es posible que hayas notado cambios en el ambiente, en su forma de hablar, en la forma en que te miraba, en silencios que parecían decir más que cualquier conversación. Tal vez sentiste que algunas de sus palabras llevaban un peso que no coincidía con lo que estaba diciendo en realidad. Tal vez la miraste a los ojos y viste algo aparecer por un instante y desaparecer inmediatamente, antes de que pudieras entender qué era. No estabas imaginando nada. Nada de eso fue casualidad. La verdad estaba intentando llegar hasta ti de las únicas maneras que podía. A través de frases incompletas, a través de silencios demasiado largos, a través de miradas que duraban más de lo normal, a través de una voz que se volvía más suave cuando decía algo que en realidad significaba mucho más de lo que parecía. Porque la verdad que ella lleva dentro ya tiene su propio ritmo, su propio latido. Ya no es solo algo que ella decide cargar. Ahora es algo que vive dentro de ella. Algo que respira con ella, que despierta cuando despierta, que no la deja dormir cuando intenta descansar. Es algo que ha crecido tanto dentro de su pecho que sostenerlo ya le duele. Como si sus propias costillas estuvieran cansadas de contener algo que quiere salir. Alguien dijo una vez que aquello que no enfrentamos termina dirigiendo nuestra vida, y luego lo llamamos destino. Pero esto no es destino en el sentido mágico o inevitable. Lo que ha estado guiando todo entre ustedes no fue el destino, fue la verdad que ella ha estado evitando decir. Cada silencio, cada distancia, cada conversación incompleta, cada momento extraño entre ustedes, cada sensación de que había algo más que ninguno de los dos decía, todo eso no era casualidad. Era la verdad empujando desde el fondo, buscando una salida, buscando el momento, buscando el valor para finalmente llegar a ti. Ahora haz algo por un momento. Imagina poner tu mano suavemente sobre tu garganta. Sin presionar, solo sintiendo el pulso. Ese lugar, exactamente ahí, es donde viven las palabras que aún no han sido dichas. Entre el corazón que siente y la voz que habla. Entre lo que una persona sabe en lo más profundo de su cuerpo y lo que todavía no se atreve a decir en voz alta. Ese es el lugar donde su confesión ha estado atrapada durante todo este tiempo. Tu garganta reconoce ese lugar, porque todos los seres humanos han guardado palabras que no dijeron. Todos han sentido frases que se quedaron atrapadas entre el pecho y la boca. Por fuera, su vida puede parecer normal. Puede parecer tranquila, estable, incluso feliz a veces.
Pero por dentro hay una batalla silenciosa que nadie ve. Una lucha entre lo que siente, lo que teme, lo que quiere decir y lo que todavía no se atreve a cambiar. Y las batallas más difíciles siempre son las que nadie más puede ver. Ella no practica esa confesión solo de vez en cuando, ni únicamente en momentos especiales de silencio. La practica todos los días. Bajo el agua de la ducha, donde el sonido del agua lo cubre todo y nadie puede escucharla. Dentro del coche, con las ventanas cerradas mientras el mundo pasa sin hacer preguntas. Por la noche, acostada en la cama, mirando el techo, donde nadie puede verla fallar ni dudar. Ahí, en esos lugares donde nadie la observa, dice las palabras en voz alta. Construye cada frase lentamente, prueba diferentes formas de decirlo, imagina el momento exacto en que su verdad finalmente salga de su cuerpo y se convierta en algo real entre ustedes. Y cada vez que lo hace, algo se abre dentro de ella. Una sensación cálida le llena el pecho, una especie de alivio profundo, casi abrumador, como si por un momento todo estuviera en el lugar correcto. Como si por fin pudiera respirar completamente. Pero ese momento siempre termina igual. Se asusta, se detiene, y vuelve a guardar todo dentro otra vez. Y cada vez que empuja esa verdad de vuelta hacia adentro, duele más que la vez anterior. Porque ya no es como antes. Ahora es como intentar meter algo en un recipiente que ya se quedó pequeño. Algo que ya creció demasiado para volver a esconderse sin romper algo en el proceso. Porque hay algo que muchas personas no entienden. La verdad tiene presión. Y esa presión no desaparece con el silencio. Solo se acumula. Es la misma fuerza con la que la tierra empuja una semilla hasta que la semilla no tiene otra opción más que romperse y convertirse en algo nuevo. Es la misma fuerza que hace que el agua siempre encuentre el punto más bajo, sin importar cuántos obstáculos pongas en su camino. Siempre encuentra la forma. Así funciona la verdad cuando fue hecha para ser dicha. Siempre encuentra la forma de salir. Y mientras más tiempo permanece enterrada bajo el silencio, más fuerte se vuelve la presión. Más pesada. Más imposible de ignorar. Llega un momento en el que guardar la verdad duele más que decirla. Y ella está acercándose a ese punto. Ahora imagina algo. Imagina lo que su corazón ha estado diciendo en los momentos donde nadie puede escucharla. Porque ella sí te ha estado hablando, pero no con mensajes, no con palabras directas, sino desde ese lugar interno donde las personas ya no pueden mentir. Si su corazón pudiera hablar sin miedo, probablemente diría algo como esto. He estado guardando algo para ti durante mucho tiempo. Algo que ha vivido en el centro de mi pecho tanto tiempo que ya se volvió parte de mí. Intenté decirlo más veces de las que tú podrás imaginar. He estado sola en habitaciones vacías, hablando como si estuvieras frente a mí, practicando cómo sonaría decirlo de verdad. Probando cada palabra, cada frase, imaginando el momento exacto en que todo cambiaría. Pero cada vez que estoy a punto de decirlo, algo dentro de mí se detiene. No porque no quiera decirlo, sino porque lo que siento es tan grande que tengo miedo de decirlo de la forma incorrecta. Tengo miedo de que las palabras no sean suficientes. Tengo miedo de tus ojos en el momento en que lo sepas. Tengo miedo del silencio que viene después de decir algo que cambia todo. Tengo miedo de que después de decirlo, ya no podamos volver a ser lo que somos ahora. Aunque lo que tenemos ahora no sea perfecto, aunque no sea todo lo que quiero, al menos todavía existe. Pero también sé que ya no puedo seguir guardando esto. Porque guardarlo me está cambiando. Me está deshaciendo lentamente. No de golpe, sino poco a poco, como el agua que golpea una piedra durante años hasta que la piedra ya no es la misma. Siento que mi alma ya sabía tu nombre antes de que mi mente lo entendiera. Y lo que todavía no puedo decir es lo más honesto que he sentido en toda mi vida. Eso es lo que vive dentro de ella ahora mismo. Una verdad que ya tiene forma, que ya tiene peso, que ya tiene vida propia. Una verdad que empuja contra su silencio, que se filtra en sus miradas, en su voz, en sus pausas, en todo lo que no dice. Puede que sea la persona que mantiene tu mirada un segundo más de lo normal. Puede que sea la persona cuya voz cambia ligeramente cuando dice tu nombre. Puede que sea la persona que te hace preguntas que parecen sin importancia,
pero que en realidad no tienen nada que ver con lo que realmente quieres saber. Puede que sea la persona que empezó a decirte algo hace unos días y de repente se quedó en silencio, y viste algo cruzar su rostro que desapareció antes de que pudieras entenderlo. Sea quien sea, la verdad dentro de ella ya dejó de pedir permiso para existir. Pero hay algo importante también. Mientras todo esto ha estado creciendo dentro de ella, algo también ha estado cambiando dentro de ti. Porque tú ya no eres la misma persona que eras al principio de todo esto. Antes, su silencio te hacía dudar de ti mismo. Te hacía cuestionar tu valor, tu lugar, lo que significabas. Antes, cada pausa te parecía una señal, cada distancia una respuesta, cada silencio una confirmación de tus miedos. Te quedabas despierto intentando encontrar significado en cosas que tal vez no tenían explicación. Construías historias en tu cabeza para llenar los espacios vacíos que ella dejaba. Pero esa etapa está terminando. Porque empezaste a encontrar algo más importante que respuestas. Empezaste a encontrarte a ti mismo. Empezaste a construir un lugar dentro de ti que no se derrumba cuando alguien no habla. Un lugar que no depende de la claridad de otra persona para mantenerse firme. Eso no significa que dejaste de sentir. No significa que ya no te importa. Te importa, y mucho. Pero ya no permites que lo que sientes destruya la paz que construiste dentro de ti. Aprendiste algo muy difícil. Aprendiste a no entregar tu estabilidad emocional al valor o al miedo de otra persona. Y esa es una de las formas más silenciosas y más poderosas de crecimiento que existen. Ese cambio que ocurrió dentro de ti no pasó desapercibido. Es como si la vida misma hubiera estado observando en silencio el momento en que dejaste de necesitar la voz de otra persona para confirmar lo que tu corazón ya sabía. Cuando un alma deja de esperar validación externa para sostener su propia verdad, algo se acomoda dentro de ella. No se vuelve dura, se vuelve estable. Cálida, tranquila, pero imposible de derribar. Y cuando una persona llega a ese punto, la vida empieza a moverse de otra manera. No porque esté premiando, sino porque ahora esa persona ya no está parada sobre la incertidumbre, sino sobre sí misma. Caminos que parecían cerrados empiezan a abrirse, situaciones que estaban estancadas comienzan a moverse, no por insistencia, sino porque ya no hay miedo sosteniendo todo en el mismo lugar. Cada vez que el silencio intentó romperte, en lugar de caer, te convertiste en alguien más firme. Nadie te enseñó cómo hacer eso. Lo aprendiste precisamente del silencio, de las dudas, de la espera, de no tener respuestas. El silencio, sin que lo notaras, te enseñó a sostenerte solo. Pero mientras tú estabas creciendo y encontrando tu propio equilibrio, la verdad dentro de ella no desapareció ni se quedó quieta. De hecho, empezó a volverse más pesada, más real, más imposible de ignorar. Lo que ella guarda ya no es solo un pensamiento o una emoción pasajera. Es algo que ahora tiene peso en su cuerpo. Se le nota en la forma en que a veces encoge ligeramente los hombros, en la forma en que respira más profundo cuando estás cerca o cuando piensa en ti. Porque hay cosas que la mente intenta esconder, pero el cuerpo siempre termina mostrando. El cuerpo guarda lo que la mente no quiere enfrentar. Y su cuerpo ha estado guardando esto durante tanto tiempo que incluso su forma de moverse, de sentarse, de respirar, ha cambiado sin que ella se dé cuenta. Es como si llevara algo invisible que nadie más puede ver, pero que ella siente todo el tiempo. Podríamos llamar a eso el peso de una verdad no dicha. No es un castigo, es más bien un recordatorio constante. Cada palabra que no dice se queda dentro. Cada conversación en la que casi habla, pero no lo hace, se acumula. Y ese peso no aparece de golpe, aparece poco a poco, lo suficiente para que cada sonrisa requiera un poco más de esfuerzo, lo suficiente para que incluso cuando se ríe haya algo de cansancio escondido detrás. Tal vez la has mirado recientemente y sentiste algo diferente. No necesariamente tristeza, no algo roto, sino algo más pesado, como si estuviera pensando en algo todo el tiempo. Como si algo invisible la estuviera tirando lentamente hacia abajo. Lo que sentiste probablemente fue eso, el peso de algo que ya debería haber sido dicho, pero que todavía vive en silencio. Y el cuerpo ya no coopera bien cuando una persona guarda algo demasiado tiempo. El sueño empieza a romperse. Se despierta a horas extrañas sin razón aparente.
No porque haya ruido, sino porque hay pensamientos que no descansan. Los sueños empiezan a volverse lugares donde la verdad sale sin permiso. A veces sueña que te lo dice todo. En esos sueños habla sin miedo, sin interrupciones, sin consecuencias. Y en el sueño siente un alivio tan grande que casi llora, casi se deshace de la tensión que ha llevado durante tanto tiempo. Pero luego se despierta y se da cuenta de que no pasó. Y ese alivio que sintió por unos segundos se convierte en una tristeza difícil de explicar, como si hubiera perdido algo que nunca llegó a tener. Por eso está cansada. Pero no es un cansancio físico que se soluciona durmiendo. Es el cansancio de luchar contra lo que uno siente durante demasiado tiempo. Ese cansancio se acumula en los huesos, en la espalda, en la respiración, en la forma de mirar el mundo. Pero hay algo que debes entender claramente. Esa confesión no es tu carga. No te pertenece a ti llevar ese peso. La dificultad que ella tiene para hablar, el miedo que siente, las palabras que ensaya y nunca dice, todo eso es su proceso, su historia, su decisión. Tú no creaste esa verdad dentro de ella. Tú simplemente apareciste siendo quien eres. Y a veces eso es suficiente para despertar algo en otra persona que llevaba mucho tiempo dormido. A veces la sola presencia de alguien hace que otra persona se dé cuenta de lo que siente, de lo que perdió, de lo que quiere, de lo que nunca dijo. Y cuando eso despierta, ya no vuelve a dormirse. Pero eso no es tu peso. Eso es tu impacto. Tu presencia fue suficiente para tocar algo profundo en otra persona. Pero eso no significa que debas esperar indefinidamente a que tenga el valor de hablar. No le debes una puerta abierta para siempre. No le debes tu tiempo eterno mientras decide enfrentar su verdad. Tu vida no puede avanzar al ritmo de las palabras que otra persona no dice. Tu vida avanza al ritmo de las decisiones que tú tomas. Mientras ella resuelve su mundo interior, tu trabajo es seguir construyendo el tuyo. Seguir creciendo, seguir viviendo, seguir tomando decisiones que respeten quién eres y lo que quieres. Si algún día su verdad llega hasta ti, debe encontrarte viviendo, no esperando. Porque la mejor versión de ti, la que merece escuchar esa verdad, es la versión que no se detuvo. Tal vez lo que ella quiere confesarte es algo que hizo en el pasado y nunca logró perdonarse. Tal vez es algo que no hizo cuando tuvo la oportunidad. Tal vez es un sentimiento que pensó que desaparecería con el tiempo, pero en lugar de desaparecer, creció. Tal vez es algo muy simple, pero precisamente por ser tan simple le da miedo decirlo, porque las verdades más simples suelen ser las más difíciles de pronunciar en voz alta. Sea lo que sea, esa verdad ya empezó a moverse por sí sola. Ya no es solo algo que ella decide guardar o decir. Ahora es algo que la está empujando hacia adelante, hacia una conversación, hacia un momento inevitable donde tendrá que escuchar su propia voz diciendo lo que ha estado callando durante tanto tiempo. Ha estado a punto de decírtelo muchas más veces de las que tú imaginas. Hubo momentos específicos, tal vez hace unas semanas, tal vez hace un mes, en los que estaba cerca de ti, o pensando intensamente en ti, y las palabras empezaron a subir desde un lugar muy profundo dentro de su pecho. Subieron lentamente, como si viajaran desde el corazón hasta la garganta, preparándose para convertirse en sonido. Y en ese momento, estuvo más cerca que nunca de decir la verdad. Ella podía sentir cada palabra dentro de sí con una claridad casi física. No eran ideas confusas ni emociones vagas. Las palabras ya estaban formadas, completas, esperando. La única distancia que quedaba entre tú y la verdad era el aire entre sus labios y el sonido que nunca terminaba de salir. Pero en el último momento, volvía a tragarse todo. Y no era una sensación suave, era como tragar algo con bordes, algo que raspa por dentro, algo que deja marcas invisibles mientras baja otra vez al lugar donde ha estado guardando todo. Desde entonces, ha estado viviendo con las consecuencias de todos esos momentos en los que casi habló. Cada casi hace que el siguiente intento sea más difícil, pero también más inevitable. Porque cada vez que una persona se acerca a su verdad y retrocede, la presión interna no desaparece, se multiplica. La grieta se hace más profunda, y la distancia entre el casi lo digo y el finalmente lo digo se vuelve cada vez más pequeña. Se está quedando sin espacio dentro de sí misma para seguir guardando esto.
Lo que empezó como un sentimiento se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en una fuerza. Y las fuerzas no se detienen solo porque alguien no se sienta preparado. Algo dentro de ella se está acercando a un punto de ruptura. No porque ella lo haya decidido conscientemente, sino porque hay un límite en todo lo que una persona puede callar antes de que su propio cuerpo se niegue a seguir colaborando con el silencio. Si piensas en el cuerpo humano, hay un lugar donde las emociones más profundas suelen acumularse antes de convertirse en palabras, justo debajo de las costillas, en el centro del cuerpo. Ese lugar donde se siente la ansiedad, el miedo, el amor, la verdad que todavía no se dice. Ahí es donde su confesión ha estado viviendo todo este tiempo. Pesada, caliente, viva, esperando el momento en que finalmente pueda subir hasta la garganta y convertirse en sonido. Hay momentos en los que una persona, incluso sin darse cuenta, pide algo al mundo, a la vida, a Dios, al universo o como quiera llamarlo. No pide ayuda para olvidar, pide ayuda para tener el valor de decir la verdad. Pide el coraje para soltar lo que ha estado guardando durante demasiado tiempo. Ese momento se podría llamar el punto de ruptura del alma. No es una oración para que el dolor desaparezca, es una oración para que la verdad finalmente sea liberada. Y cuando una persona repite esa oración en silencio muchas veces, de muchas formas, durante mucho tiempo, la vida de alguna manera empieza a moverse. No según el tiempo de esa persona, ni según el tiempo de la otra, sino según el momento en que el miedo ya no puede sostener lo que la verdad empuja desde adentro. Hay una idea muy profunda en la psicología. El acto más difícil para un ser humano no es amar a alguien, ni perder a alguien, ni empezar de nuevo. El acto más difícil es aceptarse completamente a sí mismo. Y eso es lo que ella realmente está a punto de hacer. No solo decirte algo a ti. Está a punto de aceptar una parte de sí misma que ha estado evitando durante mucho tiempo. La parte que te eligió. La parte que te necesita. La parte que ha dicho tu nombre en silencio muchas más veces de las que tú podrás imaginar. Aceptar eso cambia a una persona. Porque ya no puede fingir que no siente lo que siente. Y ese proceso no ocurre de golpe. Ocurre lentamente. Una noche sin dormir a la vez, una conversación donde casi habla y no habla, una verdad tragada, un recuerdo, una mirada, un silencio más. Pero todo eso no es el final de la historia. Es la preparación. Las cosas en la vida muchas veces se rompen antes de transformarse. La tierra se rompe antes de que una semilla pueda salir. La noche se rompe antes de que aparezca el amanecer. El silencio se rompe antes de que aparezca la verdad. Lo que está pasando dentro de ella no es destrucción, es el derrumbe de las paredes que construyó para no decir lo que siente. Y cuando esas paredes finalmente caigan, ya no habrá nada entre tú y su verdad. Nada que la esconda, nada que la detenga, nada que la traduzca a medias. Solo habrá aire, dos personas, y una voz que finalmente dejó de ensayar y decidió hablar de verdad. Y tú, después de todo esto, después de todos los silencios, después de todos los momentos extraños, después de todas las veces que sentiste que había algo que no podías explicar, después de preguntarte muchas veces si estabas imaginando cosas, si estabas viendo señales donde no las había. Necesitas entender algo importante. Tu corazón no estaba inventando una historia. Tu intuición no estaba vacía. No estabas sintiendo algo inexistente. Había algo real todo el tiempo. Algo que no se decía con palabras, pero que estaba presente en cada silencio, en cada mirada, en cada conversación incompleta. Y a veces, la verdad no se escucha con los oídos. Se escucha con la sensación de que hay algo que nadie está diciendo, pero que está en todas partes al mismo tiempo. Y eso fue exactamente lo que estuviste sintiendo todo este tiempo.